Más adelante en KTVB en español, 2 ciudades del condado de Cañón comienzan una nueva etapa de liderazgo. Nampa y Caldwell inician una nueva etapa con nuevos alcaldes. Le tenemos los detalles de lo que pasó. Además, una nueva ley en Idaho busca que las mujeres lleven a cabo mamografías preventivas para detectar el cáncer de mama. Le explicamos cómo funciona esta nueva ley. Y al fin las montañas tendrán bastante nieve. Les diré cuánto y qué tanto siguen estas condiciones en solo minutos. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Muy buenas tardes, mi nombre es Brenda Rodríguez y es un placer saludarles. Gracias por sintonizar su noticiero local KTVB en español. Nos vamos directamente con la información. 2 ciudades del condado de Cañón tienen nuevo liderazgo. Nampa y Caldwell tomaron juramento anoche a sus nuevos alcaldes, marcando el inicio de una nueva etapa en uno de los condados de más rápido crecimiento en Idaho. En Nampa, Rick Hogabaum juró con nuevo alcalde de la ciudad. Dijo sentirse honrado y consciente de la responsabilidad que asume en este nuevo rol. Hogabaum señaló que sus principales prioridades serán el manejo de crecimiento, la vivienda, el tráfico y la seguridad pública, asegurándose que la comunidad siga siendo un lugar habitable para las futuras generaciones. Necesitamos asegurar como comunidad de que nuestra calidad de vida se mantenga y que nuestros hijos y las futuras generaciones tengan la oportunidad de vivir aquí, creando equidad transicional y oportunidades de vivienda. También tomaron su posición los concejales reelectos David Bills y Victor Rodríguez, junto con la nueva concejal Debbie Scott. Mientras tanto, en Caldwell, la ciudad dio la bienvenida a su nuevo alcalde, Eric Phillips. Phillips afirmó que su prioridad número 1 será manejar el rápido crecimiento de la ciudad de manera responsable, incluyendo mejorando vivienda y espacios públicos. El alcalde Phillips también dijo que su enfoque será trabajar de manera colaborativa con el personal de la ciudad y los servicios de emergencia para garantizar un Caldwell segura, próspera y preparada para el futuro. Hemos tenido muy buenas conversaciones con nuestro personal de ciudad y esperamos avanzar de manera correcta y servir a la ciudad, asegurándonos de que nuestros primeros respondedores cuiden a nuestro personal municipal y que ellos cuiden de la comunidad. 2 concejales reelectos, Diana Register y Chuck Studick, también tomaron su asiento junto con el nuevo concejal Scott Tillman. Register destacó la oportunidad de comenzar con una nueva visión para la ciudad. En noticias de crimen, un hombre de Meridian se encuentra detenido tras agredir a varios oficiales, según el Departamento de Policía de Meridian. Los agentes respondieron a un reporte de rudo de la vivienda Charsley, relacionada con el auto estacionado donde se escuchaba música a alto volumen. Cuando los oficiales llegaron a ese lugar, encontraron que el pasajero Eric Nashaimi, de 30 años, había salido del vehículo y se había alejado. Y la policía confirmó que inicialmente el individuo, la persona, cooperó con los agentes. Sin embargo, la situación cambió cuando descubrieron botellas abiertas de alcohol y detectaron olor de marihuana dentro de ese auto. Según la policía, Nashaimi golpeó a un oficial en el rostro y cuando otros oficiales intervinieron, las autoridades dicen que continuó resistiendo y intentando morder, golpear y escupir a los agentes. Ahora se encuentra recluido en la cárcel del condado de Ira, enfrentando varios cargos graves que incluyen agresión con lesión y asalto contra agentes del orden público. Idaho es uno de los estados en la nación donde varias mujeres no llevan a cabo mamografías preventivas para detectar el cáncer de mama. Sin embargo, una nueva ley estatal que ya entró en vigor al inicio del año busca cambiar esto. Pero la pregunta es, ¿cómo puede una ley causar un cambio en este tema de salud? Le tenemos más información. Los seguros de salud están obligados a cubrir exámenes adicionales de detección de cáncer de mama para mujeres con antecedentes genéticos de cáncer de mama.
La cirujana especializada de cáncer de mama Elizabeth Pryor del Sistema de Salud St. Alphonsus dice que ha visto casos de mujeres diagnosticadas en etapas avanzadas de la enfermedad. Ella confía que esta nueva ley ayuda a que más mujeres puedan detectar la enfermedad de manera temprana. I think this new Idaho law is great. I think that supplemental screening is really important. Mammograms have been the standard screening tool we've had for 40, 50 years. But as we collect data over those 40, 50 years, we realize one size doesn't fit all. And it's important to be able to individualize breast cancer screening so that people are getting as much benefit out of it as possible. Pryor dice que la mujer promedio tiene un 12% de probabilidad de desarrollar la enfermedad y que ese riesgo aumenta más del 20% en aquellas consideradas de alto riesgo. Además, existen otros factores que pueden aumentar el riesgo con el tiempo, como llevar una dieta alta de grasa o beber alcohol. Sin embargo, Pryor dice que la mejor manera de protegerse es ser proactiva y mantenerse al día con los exámenes preventivos. I think it will definitely help more women have access to this supplemental screening that can help us to catch cancers at an earlier stage and provide better outcomes. So we're no longer dead last? Hopefully not. It's a matter of getting people in the door, though, that's for sure, and educating people that what our resources are and what's appropriate for them. Y para más información, no dude de contactar a su doctor o ir a la clínica más cercana. Y ahora, si planea ir a las montañas, es importante que sepa de este advierto. Otra vez, si están planeando ir a las montañas, esta semana ponga atención, ya que hay un alto riesgo de avalanchas en las montañas Sawtooth, especialmente en las zonas con mucho viento. El Centro de Avalanches Sawtooth advierte que en este momento el mayor peligro se encuentra en las pendientes empinadas con nieve, compactadas con ese viento. Esto es lo que necesita saber. La combinación de nieve fresca y vientos fuertes están haciendo que las condiciones aún sean más peligrosas, pero aquí está el detalle. Incluso avalanches más pequeñas podrían ocurrir sin ningún aviso previo. Así que si van a aventurarse en estas áreas, por favor vaya preparado. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Y así es exactamente lo que mencionó Brenda, que tenemos fuertes vientos y también nieve que va a llegar a nuestra región, y es por eso que hay que tener mucho cuidado en ciertos lugares, especialmente cuando se hablan de lugares como McCall, Stanley y Sun Valley, ya que van a tener varias pulgadas de nieve para entrar al terminar el martes y para empezar el miércoles. Y ahorita estamos viendo exactamente dónde está, que ha empezado en la costa, y eso va a seguir a llegar a nuestra región en los próximos días. Por eso es que vamos a ver que esas condiciones empiezan a cambiarse un poco más. Y es por eso que vamos a empezar a ver esas condiciones cambiar, y no solo eso, sino que también vamos a ver que las temperaturas empiezan a subir, y también vamos a ver que empiezan a bajar las temperaturas ya que empecemos a ver el martes. Pero los próximos días vamos a ver varios sistemas que van a entrar. El primero entra tarde para el martes, entrando el temprano para el miércoles, y es exactamente donde van a empezar a bajar las temperaturas. Ese va a ser la primera ronda de nieve y de lluvia para los lugares en el suroeste de Idaho, y el que sigue llega tarde el miércoles y entrando el jueves, y eso va a seguir bajando las temperaturas. Los niveles de nieve se empiezan a bajar a los pisos así de los valles, y es posible que veamos un poco de nieve en el Valle de Tesoro y en el Valle Mágico. Aquí estamos viendo los próximos 5 días, donde veremos las temperaturas en los altos 40, empiezan a bajar a 40, entre 40 y 42 grados, llegando hacia el domingo. Pero al entrar el viernes es cuando vamos a ver las condiciones cambiar y vamos a ver un poco más de ese sol. Ahora, también vamos a estar poniendo atención a las montañas, y hasta el miércoles por la tarde podemos ver de entre 3 a 10 pulgadas en los valles de las montañas, de 10 a 20 pulgadas encima de 6 pies, y con eso también vamos a estar poniendo mucha atención que van a haber fuertes vientos, y eso puede causar condiciones peligrosas si es que está viajando por ciertos lugares en las montañas. Ahora vamos a ver aquí el modelo a futuro, donde vamos a avanzar aquí para el miércoles en la mañana, donde vamos a ver que todavía continúan esas nevadas fuertes, lluvia en los valles, pero va a tomar su tiempo para llegar al Valle Mágico, para Jerome y Twin Falls, y no va a ser hasta en la tarde del miércoles donde veremos la posibilidad de ver un poco de esa nieve que va entrando a ciertos lugares. Ahí está viendo
viendo como Jerome y Twin Falls. También es posible que ciertos lugares vean un poco de nieve cuando estemos hablando de Caldwell, Nampa y también de Boise, eso es algo de poner atención. Pero ya que entremos a la tarde del jueves es donde vamos a ver condiciones más secas y un poco más de ese sol que vamos a ver entrando el viernes, el sábado y el domingo. Y aquí estamos viendo el pronóstico extendido que bajan las temperaturas, pero veremos más condiciones soleadas y también secas. Vamos a ver un poco más de ese sol entrar para la semana que viene y temperaturas más heladas van a entrar para que empecemos la semana que viene. Bueno, y con este frío sí que se va a necesitar un pancito con cafecito, y no solo por el tiempo, sino también por la ocasión, porque hoy 6 de enero es un día de celebración porque en toda Latinoamérica se celebra el Día de los Reyes Magos, y nos está con nosotros una persona muy especial aquí, Lupita's Bakery, una experta en el tema de las roscas y el pan que nos gusta tanto. Bueno, primero que todo, quiero que te introduzcas, cómo te llamas y cuál es tu negocio, tu especialidad. Primero me llamo Guadalupe Mondragón. Empezamos con el negocio hace más de 6 años y nuestra especialidad es el pan tradicional mexicano, dulce, pan blanco, semas, y hoy especialmente nos especializamos en tratar de tener la rosca de Reyes, la tradición de nuestro México, que viene siendo pues una representación más que nada de amor fraternal para unir a las familias. Claro, y cuéntame, ¿cuál es el motivo, el propósito de esta celebración? ¿Por qué celebramos y por qué este pan en específico? En específico. Pues es una tradición mexicana que se llevó a cabo gracias a los romanos que llegaron a México y empezaron a hacer, México adoptó esta tradición. Y es para unir más que nada a la familia, y católicamente se dice que es en forma circular porque es el que no tiene principio ni fin el amor de Dios hacia nosotros. Y el niñito que se esconde dentro de la rosca es el niño Jesús cuando fue escondido para que Herodes no lo matara. Claro, un amor eterno. Un amor eterno que simboliza sin esta principio rosca. ni fin. Ajá. Wow, qué hermoso. Y nosotros lo usamos para unir nuestra familia. Claro. ¿Y ya cuántos años usted lleva haciendo roscas? Roscas, tenemos 6 años, pues mi familia empezó en México en el año 1930. Claro. Y ahora usted me prometió que me va a enseñar a decorar esta rosca. Sí, claro. Aquí ya que tenemos sí. el pan. Pero cuénteme un poquito qué es lo que se lleva a cada decoración mientras lo hace. Sí. Cuénteme un poquito de todo lo que significa y lo que lleva esta rosca. Sí, pues en forma circular, como te digo, que es por el que no tiene principio ni fin el amor de Dios, y que ponemos el niño dentro para esconderlo. Entonces se lleva a base de sabores de naranja, y los frutos que se ponen, bueno, esta lechita se le pone para que pegue la pasta de la rosca, se le barniza, y los frutos es el significado de las coronas de los Reyes Magos, que eran los tesoros que le llevaban a Jesús. ¿Y qué tipo de qué son hechas estas? Estos son de frutos cristalizados, que viene siendo de ates de membrillo, de guayaba, el famoso higo. Higo, sí. El higo también, que vienen siendo los tesoros, las coronas de los Reyes Magos, y se le pone una pasta endulzante para... ¿Y de qué está hecha esa pasta? Está hecha a base de azúcar, y se usa para azúcar y manteca. Sí, yo creo que esa es mi parte favorita de la rosca. Sí, todos queremos agarrar el pan con eso. Todos queremos. No soy muy fan de las coronas. No, ¿verdad? Pero desde pequeñita no era muy fan de eso, pero me encanta el dulcecito, la pasta, es la pasta. Sí, casi todos queremos que fuera una rosca hecha de pasta. Sí, claro porque que sí. está muy... Pues es parecido a lo que tienen las conchas, ¿no? Sí, es muy parecido. Claro que sí. Sí, es muy parecido para un poquito diferente, más finita la pasta esta, pero sí, el dulcito es casi igual que que le ponemos a la concha. Y entonces así es como se hace la rosca de Reyes, ¿no? Así es como se hace tradicionalmente, sí.
Y ya de ahí se mete al horno, ¿verdad? De ahí la horneamos a una temperatura, como es un pan grande, a una temperatura de 300 grados, alrededor de 20 minutos, 25 minutos. Okay. La metemos al horno y ahí se hornea. Y ahí se hornea. Y está lista, pero con la magia de la televisión ya tenemos una aquí. Ya tenemos una ya aquí. lista para nosotros. Ajá, sí. Bueno, y así es como finalmente sale. Bueno, muy rica. Ya está. Y si las personas quieren comprar una, pues pueden pasar allí a la panadería Lupitas Bakery, que estamos ubicados en Pantera Market número 1 en Caldwell y Pantera Market número 4 en Nampa, de 8 de la mañana a 8 de la noche, todos los días. Y pues se lleva el niñito y la hora de la partida, pues a ver si no te sale tu niño. A ver si que se supone que si te sale el niño Dios, vas a apadrinar al niño Jesús y lo vas a llevar a presentar a la iglesia el día 2 de febrero, pero en México decimos que te toca hacer los tamales. Sí, exactamente. Ojalá no, porque no sé hacer tamales. Pues los mandas a hacer. Los mandas a hacer. Ok. Bueno, pues yo voy a quedarme aquí probando esta rica rosca y ahora pasamos con Héctor y deportes. Gracias. Un entrenador asistente de fútbol de Boise State se va del programa. El entrenador de safeties y el co-coordinador defensivo Tyler Stockton aceptó un trabajo en Michigan para convertirse en el entrenador de safeties de los Wolverines. Stockton pasó las últimas 2 temporadas con los Broncos. En 2025, Boise State terminó entre los mejores 25 del país en defensa, contra el pase y en intercepciones. Con su salida, la secundaria de los Broncos entra de modo de construcción con varias bajas importantes. El portal de transferencias seguirá abierto hasta el 16 de enero y será clave para el futuro de este equipo. Y ahora damos vuelta al NFL, donde los Raiders de Las Vegas aseguraron la primera selección del draft tras terminar con el peor récord de la liga. Con suerte, este equipo podrá darles más apoyo a una de sus mejores armas ofensivas, a Ashton Jeanty, quien, por cierto, armó de manera discreta una de las temporadas más impresionantes para un novato, más de 1,000 yardas totales desde la línea de golpeo. A pesar de esa línea ofensiva ser el peor, en general, los Raiders han tenido una de las peores temporadas en las historias de la franquicia, la última vez que los Raiders seleccionaron con la primera selección del draft, ese fue en el 2007. Gracias, Héctor. Y bueno, regresamos con la rosca de Reyes, que se ve y huele bien bonito aquí en el estudio. Bueno, ya partiste tu, ya partí, pero tu no pedazo. Me salió el muñeco. ¿No te salió? Ok, no te toca. ¿Qué es la tradición? Tamales. Oh, no, los tamales. Me salvé de una. Sí. No, a ver, ok, vamos a probarla, ¿no? Pues sí, a ver. Necesito yo. Pero tienes que compartir, ¿ok? Ella la quería hacer, que comer ella sola. sola. Fitness este año ya. A ver, nos toca compartir. A ver. Agarro yo el pedacito. A ver, ¿cómo está? Sí, sabe naranja. Como lo recuerdo. Con un cabecito. Con un cabecito. Y todavía queda tiempo para ir a agarrar tu rosca de Reyes hoy. Sí. Y puedes ir a tu panadería local para ir a agarrar tu rosca y seguir la tradición, ¿verdad? Estar en familia. Celebrar con la familia, que es lo que cuenta más, yo creo. Y eso es la finalización de todos los eventos festivos de diciembre y enero. Así que ya mañana ya empezamos la dieta. Mañana sí. Buen dicho. Y bueno, para más información y más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español. Y también síganos en nuestra página de Facebook como KTVB en español.